con Camila Pires en su columna de Periodismo de Soluciones. Bienvenida, Cami. Muchas gracias, un placer. Como siempre, lindo tenerte por acá. Y hoy vamos a hablar de algo muy particular. Sí. Y vamos a hablar de la alimentación a través de insectos. Contanos de qué se trata, porque esto siempre creemos que está vinculado a los países asiáticos. Y resulta que hay iniciativas en nuestro país muy interesantes. Sí, es algo cultural, ¿no? Como bien decís, por ejemplo, donde más se consume es en Tailandia, pero también en China y recientemente en Europa, donde se han hecho varios estudios. Muchos consumen los insectos, bueno, los preparan apenas y ya los comen directamente. Crujientitos. Sí, nos cuesta. Pero pueden venir también en preparaciones. Por ejemplo, en Italia se están desarrollando espagueti, por ejemplo, con insectos, con las proteínas de los insectos. Y también en casos en España se habla de barritas de cereales, pero también con la combinación, por ejemplo, de grillos o bueno, sí, que convengamos están incluidos. Exacto, que tienen mucha proteína y en ese sentido siempre se habla de lo beneficiosos que son, ¿verdad? Exacto, se habla como del ingrediente del futuro, ¿no? Y ante la carencia o a veces dificultades que puedan surgir como una alternativa y se vienen desarrollando varias líneas en los últimos años apostando a ese desarrollo. ¿Qué pasa en Uruguay, no? Bien lo decías, ¿y qué pasa en la región? Bueno, hay un emprendimiento que se llama EntoHops, que está a cargo de 2 uruguayos que son socios, sí, que ya lo venían pensando, y uno de ellos que es especialista justamente en la materia, y vieron en la pandemia la oportunidad de empezar a desarrollar esta iniciativa. Ellos están en Libertad, allí en el departamento de San José. Hablamos con Claudio Torres, que es el director ejecutivo, él tenía un lugar donde hacía cerveza artesanal, había caído las ventas y entonces pensó que podía utilizar parte del emprendimiento para generar, ellos utilizan un insecto que se llama escarabajo de la harina y que producen justamente a partir de los desechos del bagazo de malta. Pero además el insecto que ellos mencionan está allá en los molinos harineros y está en el medio ambiente. Lo que hicieron fue... ¿Es esto que estamos viendo en pantalla? Ahí está la larva, que es a partir de la cual se utiliza para hacer la harina, ¿no? Se desgrasa y se muele. Llega después a un escarabajo, pero ellos no utilizan en el proceso cuando está como escarabajo, sino que el escarabajo solo se utiliza para lo que es la reproducción. Para la harina se utiliza en estado de larva. Sí, y lo que hacen es justamente criarlos a partir de un conjunto. Empezaron a criar cada vez más allí en San José y empezar a desarrollar este producto, que en principio está destinado para los animales, para el consumo de animales. Esto es para el consumo de animales, ¿verdad? Como complemento. Eso, ¿cómo se utiliza? Se utiliza como si fuera pienso, digamos. Claro, se mezcla con la ración y se utiliza como complemento. Por lo general ya se venía usando, por ejemplo, harina de soja o harina de pescado para los animales y como complemento. Ellos lo que señalan es que las ventajas que tiene este tipo de harina de insectos es que, por un lado, con el tema del medio ambiente, utiliza menos agua. Para la harina de soja se precisan, nos decía el técnico, cientos de litros. En cambio, para esta harina de insectos se precisa nada más que 1 litro para hacer 1 kilo, con lo cual la ventaja en ese sentido es mejor. Pero además ellos dicen que la pueden comercializar y cuentan además con la autorización del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, algo que salió y estaban muy contentos también con esa noticia. Se tiene, bueno, precios en pesos, más estables, no dependen tanto de los commodities como es en el caso, por ejemplo, de la soja. Entonces, bueno, es una ventaja a nivel económico, pero también a nivel de medio ambiente. Contaron con el apoyo de ANDE, con el Fondo Semilla, fueron asesorados, están de hecho ajustando los protocolos, adquiriendo maquinaria. La idea es crecer y poder comercializarlo aún más. Ya hay varios productores que se han contactado con ellos interesados en la propuesta, así que el emprendimiento de a poco va creciendo. Claro, aparte estaba pensando justamente en esto, que podrían obtener seguramente fondos para proyectos innovadores, ¿verdad? Porque esto realmente tiene un componente importante de innovación, tanto en la identificación del insumo como en el proceso productivo. Es súper interesante, hay abundancia de insectos, obviamente, y es utilizar un producto con alto valor nutricional, aunque nos dé impresión por un tema cultural, como decías al principio, ¿verdad? Bueno, la pregunta es si después vamos a poder consumir los humanos. Eso. Bueno, él ¿llegará el momento? Y bueno, él decía, vamos a ver, por ahora, yo creo que va a llegar. Por ahora empecemos con los humanos, pero con los animales. Pero después puede ser, incluso estos que te decía, en una pasta, en una barrita de cereal o demás, pues uno puede no percibir el gusto necesariamente o la impresión de comer el insecto y bueno, y estar adquiriendo todos los nutrientes y los derivados que se generan a partir de estos productos. Exactamente, sobre todo creo que nos da impresión aquello de ver la forma de esto, de un
tipo Sí. de Las animal con el que no películas, estamos tenemos como acostumbrados. muy así, Claro, ¿viste? la invasión de insectos, hasta de la Biblia viene todo esto, ¿no? Entonces, Sí. claro, nos impresiona, pero realmente es bien interesante. EntoHops, pueden ingresar Eso a la te iba a página decir. web, pueden ver los productos, ahora fue autorizada esta harina, pero pueden ver todo el desarrollo y los perfiles tanto de Claudio Torres como de Gonzalo Martínez, Ahí que están tenemos. a cargo de esta iniciativa. EntoHops lo pueden buscar entonces en internet, en las redes sociales, informarse más e incluso contactar con ellos aquellos que tengan interés en saber más o tomar una iniciativa al respecto. ¿Por qué no? Emprender es una muy buena forma de salir adelante y de crear empleo también propio y para otros. Tal cual. Gracias a Camila. Nos ustedes. vemos en 15 días.